Tengan un buen día, mis estimados estudiantes. Reciban mis cordiales saludos. Hoy vamos a hacer un pequeño reforzamiento de lo que hemos aprendido durante las primeras 3 semanas. Espero que sea de su agrado y sin más preámbulo, comencemos. Comprensión y análisis de texto. En el campo pedagógico es la serie de ejercicio de lectura que tiene como objetivo el alumno comprenda el texto que lee. Está considerada como la actividad más importante que se realiza en todo proceso real de aprendizaje. ¿Qué es el texto? La palabra texto se deriva de la voz latina textus, que quiere decir tejido. Así un texto es un tejido hecho de palabras, la misma que expresan ideas. Por lo tanto, el texto es una estructura totalizada con elementos ordenados que dan a conocer un mensaje. Estructura del texto. La distribución y orden del texto u obra se presenta de la siguiente manera: el tema, el título, la idea principal y la idea secundaria. El tema es la idea o asunto de que trata un texto. Es un enunciado que resume todo lo expuesto de manera general. ¿Cómo reconozco el tema? Para reconocer el tema nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué asunto trata el autor? El título es la palabra o palabras con que se da a conocer el contenido del texto. Encabezamiento o cabecera es una frase nominal, no tiene núcleo, es más precisa y clara en relación con el tema y la idea principal. ¿Cómo reconocemos el título? Haciéndonos la siguiente pregunta: ¿qué frase precisa lo leído? La idea principal es aquella que expone su contenido más importante, de la cual se derivan o desprenden las demás ideas que conforman el texto. ¿Cómo reconocemos la idea principal? Haciéndonos la siguiente pregunta: ¿de qué o quién habla el autor y qué sostiene? Ideas secundarias son asuntos de información que complementan la idea central. Pueden ser una o varias y aportan aspectos más específicos en torno a la idea principal. Tener en claro lo que es la idea principal y idea secundaria, vamos a analizar el siguiente ejemplo, donde el tema se deduce que es el coronavirus. La idea principal es la resaltada de color rojo, donde nos dice que el coronavirus es una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. Y el título sería: ¿qué es un coronavirus? Clases de texto. La primera clase de texto sería por su contenido semántico. Pueden ser informativos, descriptivos, narrativos y argumentativos. Texto informativo. Son aquellos textos que nos dan una información nueva
real y libre de cualquier opinión. Textos descriptivos son aquellos textos que explican y detallan un proceso, acontecimiento y procedimiento. En este ejemplo están describiendo a un burro. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos, solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Textos narrativos tienen como objetivo relatar hechos reales o imaginarios ocurridos en un determinado tiempo y espacio. Textos argumentativos son aquellos en los cuales el autor quiere convencer de una idea a través de razones fundamentales. Según la ubicación de la idea principal, los textos se clasifican en analizantes, sintetizantes, sintetizantes analizantes, encuadrados y paralelos. Textos analizantes. Su esquema es idea principal, idea secundaria, idea secundaria, idea secundaria. En este ejemplo, la idea principal la ubicamos en el primer párrafo. Textos sintetizantes. Se estructura así: idea secundaria, idea secundaria, idea secundaria, idea principal. En este ejemplo, la idea principal la ubicamos en la parte última del texto. Textos sintetizantes analizantes, o también llamados textos centralizados. Se estructura así: idea secundaria, idea secundaria, idea secundaria, idea principal, idea secundaria, idea secundaria, idea secundaria. En este ejemplo, a la idea principal lo ubicamos en la parte central del texto. Textos encuadrados. Se estructura así: idea principal, idea secundaria, idea secundaria, idea secundaria, idea principal. Las ideas principales las ubicamos tanto al inicio como al final del texto. Textos paralelos. Se estructura así: idea principal, idea principal, idea principal, idea principal. En este ejemplo hemos visto que todas las ideas son muy importantes. Oraciones incompletas. Las oraciones incompletas son ejercicios que están formados por textos breves a los cuales se le ha suprimido de manera deliberada uno o más de sus elementos, por lo que es necesario restablecer el sentido de la expresión a través de la selección de palabras o palabras más adecuadas de una relación de 5 opciones. Estructura.
Parte de las oraciones incompletas son tres: enunciado, opciones, por lo general pueden ser 5, y los distractores y respuesta. Métodos de solución. En un primer momento debemos limitar nuestro análisis al enunciado del ejercicio, para después analizar el enunciado del ejercicio atenta y objetivamente y relacionar sus elementos informativos. Una vez de analizar, debemos identificar y subrayar los rastros verbales para luego completar de una manera mental la oración. Aplicación. En primera instancia, delimitamos nuestro análisis al enunciado del ejercicio, dando lectura al mismo de manera detenida y cuidadosa, evaluando la información que fluye del texto. En este sentido, podemos afirmar que la oración hace referencia al comportamiento peculiar que un hombre prudente asume cuando tiene que encarar dos circunstancias opuestas: el éxito por un lado y el infortunio por el otro. La palabra que nos proporciona información clave para completar el ejercicio adecuadamente es sensato, pues una persona mesurada no adopta posiciones desesperadas o extremas ante los diversos acontecimientos, sean estos adversos o favorables. Al contrario, siempre actúan con buen juicio, previniendo los peligros. En función de esta línea de análisis, los posibles vocablos a completar el texto serían, entre otros, algarabía, desaliento, alegría, desánimo, dicha, pesar. A continuación, analizamos las opciones buscando los complementos postulados o a sus equivalentes con respecto a la alternativa A. Alegría, llanto, resulta apropiada en un primer componente. Sin embargo, el segundo término resulta incorrecto, determinando la incongruencia de la opción. Asimismo, las alternativas C, D y E son incoherentes, pues no guardan relación con el texto oracional. Por último, la alternativa que completa satisfactoriamente el sentido de la oración es la letra B. Entonces, al completar la oración, se leería así: el hombre sensato sabe que debe evitar la injustificada euforia ante el éxito y el individuo abatimiento ante la adversidad.